Buen día. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día. ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Somos nosotros o faltan algunos compañeros más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conectados tengo. ¿Puede ser? La verdad no sé si somos más. Creo que ¿Son más somos por lo un poco general? más, pero ¿Y suelen empezar en punto o un ratito más tarde? por ahí esperamos a que se sumen todos o que por ahí se sume un poco más de gente y ahí empezamos. Bueno, esperemos 2 minutos y arrancamos entonces. Yo mientras voy a ir compartiendo pantalla. Bueno, vamos a comenzar. Y última, después si falta alguien que se vaya sumando, porque no tenemos tanto tiempo. Bueno, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Gonzalo Martín Rodríguez, soy profesor de esta cátedra. Se me han asignado 2 temas para esta cursada de verano. Uno es la protección del consumidor digital, o el consumidor en la red, el consumidor en el comercio electrónico, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y el otro tema también es un tema que es bastante relevante en el último tiempo, que es todo lo que se les vincula con las fintechs, ¿no? El mundo financiero en entornos digitales, fundamentalmente. Son 2 temas que vienen profundamente anudados. No se puede imaginar un comercio electrónico sin un sistema digital financiero de pagos, etcétera, que lo sustente. Así que probablemente muchas de las cosas que vamos a ver en la clase del día de hoy la veamos con continuidad en la próxima clase, que vamos a ver fintech. En primer lugar,
ya creo que a esta altura de la pandemia estamos bastante acostumbrados a este tipo de clases no presenciales, pero mi idea es tratar de emular lo más que se pueda una clase presencial, así que les pido que si tienen cualquier comentario para hacer, pregunta, lo que se les ocurra, simplemente habiliten el micrófono, me interrumpen y bueno, vamos desarrollando lo que va sucediendo. Bueno, me imagino que ya con los profesores que han tenido desde que comenzó la cursada de verano, fundamentalmente a partir de las clases de Federico Álvarez Larrondo, habrán visto que por lo menos la manera que tenemos nosotros de entender el derecho no es, digamos, como una isla totalmente separada del resto de las disciplinas, fundamentalmente de las disciplinas sociales. Siempre que tratamos de abordar, sobre todo temas de innovación o temas novedosos en general, como puede ser todo lo que se vincula con la tecnología, si bien el comercio digital tiene más de 30 años en el mundo, lo cierto es que producto de la tecnología, el comercio digital se va actualizando prácticamente minuto a minuto. Esto parece una cuestión de rating. Pero la idea es tratar de abordar, en este caso, la protección, o mejor dicho, como pongo, a ver si me deja pasar esto, acá en la placa, la desprotección del consumidor digital. Hoy por hoy tenemos un gran problema que es un gran contenido normativo, jurídico, de protección del consumidor y una poca transferencia a la realidad práctica, es una poca implementación, sobre todo en entornos digitales. No como sucede en otras partes del mundo, pero bueno, lo cierto es que para entender la protección del consumidor digital y muchas cosas que intentamos cuestionar desde esta cátedra y en este tema en particular, sobre todo con instituciones que son prácticamente para el mundo jurídico clásico incuestionables, como pueden ser temas que se derivan de la responsabilidad, del consentimiento, de la autonomía de la voluntad, del contrato. En este entorno digital necesariamente tenemos que ver otras disciplinas, es decir, cómo le pega a esta sociedad, a la sociología, a la economía, en el ámbito de la maximización de la venta de los proveedores por este entorno digital. Es decir, cómo hacen los proveedores del comercio digital para que cada uno de nosotros esté continuamente en una suerte de estado zen destinado a consumir bienes y servicios en entornos digitales con mucha menos conciencia o mucha menos racionalización de lo que propone una compraventa en el mundo físico, en el mundo material. Así que bueno, simplemente para ponernos un poco en órbita, calculo que esto lo saben, reitero, la pandemia viene de prácticamente hace un año atrás, pero lo cierto es que, fíjense en la magnitud a la cual nos estamos enfrentando cuando hablamos de comercio electrónico, y sobre todo derivado del crecimiento que han tenido empresas líderes, como en nuestro país puede ser Mercado Libre, cómo se prácticamente triplicaron o cuadriplicaron las ventas en simplemente 4 o 5 meses, que fue el dato que se publicó en el mes de junio, es decir, desde cuando empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Acá seguimos viendo algunos datos, y fundamentalmente algo que comunicó la Dirección Nacional de Protección de los Consumidores y las Consumidoras. Es una dependencia que depende de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, es decir, un órgano de la esfera pública y fundamentalmente de la Administración Pública Nacional, en donde advirtió algo que en realidad advertimos todos, ¿no? El crecimiento, por un lado, del comercio digital, pero por otro lado, o sea, directamente proporcional, el crecimiento de los reclamos de los consumidores por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor derivado de la compraventa de este entorno. Pero lo interesante, antes de empezar a hablar de normas puras y duras de defensa del consumidor o de derecho del consumo, es tratar de entender el paso previo, es decir, por qué contamos como Estado con la necesidad de una ley de defensa del consumidor o un sistema de protección de consumidores y usuarios. Ustedes recuerden que siempre, en realidad, la norma, el derecho, viene atrasado, es decir, primero necesitamos un hecho social para que después nazca una norma que eventualmente, si el Estado considera que hay que regularlo, lo regule. Es decir, no existiría el derecho de consumo si no estamos en presencia de una sociedad de consumo. Esto se puede ver muy claramente en países comunistas,
donde el capitalismo no es el sistema dominante, donde no hay demasiados incentivos vinculados con la economía, como por ejemplo Cuba. Parecería ser que Cuba no necesita un derecho de consumo. Sí, el resto del mundo, fundamentalmente el mundo de Occidente, donde el consumo, en definitiva, hoy por hoy, es el motor del capitalismo. Y la sociedad de consumo, en realidad, hay muchos autores que la definen. Principalmente, tal vez uno de los más mediáticos es Zygmunt Bauman, un autor polaco que lamentablemente ha fallecido hace aproximadamente unos 2 años, pero que ha dedicado su vida a estudiar y analizar la evolución de la sociedad del consumo. Hay un primer libro muy interesante de la década del 80 que se llama Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, que en definitiva define lo que es la sociedad del consumo, entendiendo que no es el hecho trivial meramente de ir a adquirir y consumir un bien o un servicio, sino que lo que se destaca en esta sociedad de consumo es lo que representa ese producto o servicio que adquiero o que utilizo para con el resto de la sociedad. Esto Zygmunt Bauman lo define de una manera muy pedagógica, si se quiere, en contraposición con lo que era la sociedad del trabajo. Es decir, antiguamente, para nuestros padres, nuestros abuelos, el eje social, es decir, el factor que nos clasificaba de alguna manera, era el trabajo que desarrollábamos en nuestra vida cotidiana. No era lo mismo ser, por ejemplo, un empleado o un funcionario bancario que un peón rural. El trabajo de alguna manera nos clasificaba en diferentes clases sociales, nos provocaba una suerte de pertenencia, nuestros amigos, generalmente nuestra familia, se vinculaba con el trabajo, se vinculaba con los sindicatos, algo que en realidad hoy por hoy no está sucediendo. Hoy por hoy, de alguna manera, nos clasificamos de acuerdo a lo que consumimos. Esto más allá de toda cuestión ética o cuestión moral. No es lo mismo para esta sociedad aquella persona que anda en un Audi o en una Ferrari coupé que alguien que anda en una van familiar. O sea, claramente a partir de ese producto, ya como sociedad, tenemos una subclasificación, por ejemplo, de si el que anda en una van tiene una familia numerosa y el que anda en una Ferrari es el rey de la noche, o en este caso, en el entorno de este verano, de la fiesta clandestina, una cosa así. Pero lo cierto es que el hecho de consumir, y acá es donde se torna interesante el derecho del consumo, es mucho más que el hecho de realizar una compraventa sin ninguna consecuencia social o económica. Zygmunt Bauman también explicaba que la sociedad de consumo tiene 3 pilares que la sustentan y que a su vez la van reproduciendo. Uno es el crédito. Imagínense ustedes absolutamente todos los bienes que nosotros consumimos, utilizamos desde que nos levantamos. Todo es susceptible de ser adquirido, por ejemplo, con una tarjeta de crédito. Con lo cual, el crédito cumple un rol fundamental en nuestra sociedad. Otro de los puntos interesantes es la moda. Pero ya no la moda en el sentido de la industria textil o de la vestimenta en general, sino que la moda lo que permite es una suerte de recambio permanente de esos productos y servicios que consumimos. Es decir, no importa la perdurabilidad física que tenga determinado producto, sino que hay una industria destinada a que continuamente nos estemos renovando o estemos renovando esos productos que utilizamos. Y por último, la publicidad, que es un tema importantísimo para este tema que vamos a tratar hoy, que es el e-commerce. La publicidad entendida como un mecanismo que en realidad lo que hace es generar necesidades innecesarias, necesidades que son totalmente aspiracionales, a donde queremos llegar, y que está profundamente influenciada por otras ciencias, como antiguamente se pensaba que era la psicología, y por hoy tenemos psicología conductiva, neurociencia, es decir, todo un aparato destinado a maximizar nuestros deseos de consumir determinados productos y servicios que comercializan los proveedores, tanto nacionales como del mundo. Pero el punto es, ¿realmente estamos en una sociedad de consumo hoy por hoy o estamos en algo más que una sociedad de consumo? La realidad es que estamos en algo más que una sociedad de consumo. Esta sociedad que venimos definiendo puede ser definida o puede haberse encontrado presente a principios de los 2000, en el año 90. Hoy por hoy a esta sociedad de consumo se le anexan la sociedad de la información, donde a esos 3 pilares que hablábamos, la información se convierte en una suerte de cuarto pilar, donde quien tiene la información es quien va a ser un sujeto mucho más poderoso y va a poder someter
si no hay regulación y no hay aplicación concreta, al resto de la sociedad. ¿Y cómo se internaliza esa información? ¿O cómo nos llega esa información? ¿O cómo se manipula esa información? Bueno, indudablemente a través de los medios tecnológicos. Con lo cual, esa sociedad de consumo que intentábamos definir hace 5 minutos atrás, hoy se ve profundamente masificada, es una sociedad mucho más contundente a través de la utilización de los medios tecnológicos. Porque para lograr la materialización de esos 3 pilares, moda, publicidad y crédito, que antiguamente teníamos en la sociedad de consumo clásica, hoy la tenemos simplemente al alcance de la mano a partir de la utilización de dispositivos tecnológicos. ¿Cuál es la base ya tecnológica para que esta sociedad de consumo digital, si se quiere, se encuentre presente entre nosotros? Bueno, la exacerbación, reitero, de la tenencia y la utilización de dispositivos digitales. Fíjense ustedes que Argentina, en el ámbito latinoamericano, en realidad, lidera la tenencia de estos dispositivos, fundamentalmente de los smartphones. Ahora, algunas encuestas que son datos de color para que tratemos de materializar el contexto en el cual estamos viviendo. 3 de cada 4 encuestados consideran que la relación con sus dispositivos es adictiva. 7 de cada 10 encuestados quisieran controlar mejor sus impulsos. 40% de los jóvenes menores de 25 años preferiría estar un mes sin sexo antes que sin su teléfono. Y el 20% de los jóvenes menores de 25 años preferiría estar un año sin sexo antes que sin su teléfono. Es decir, no sé si esto refleja mucho la realidad, porque son estadísticas. Ustedes saben que las estadísticas en realidad tienen ahí un punto de fuga. Pero lo importante es que la gran cantidad de personas cree tener fundamentalmente una relación adictiva con los dispositivos digitales y reconoce también la adicción de los dispositivos digitales de las otras personas. Pero el punto es que esto no es casualidad, esto no es un hecho fortuito, esto no es un hecho afortunado, sino que hay un aparato detrás que provoca esa adicción a los dispositivos digitales y en consecuencia provoca una menor reflexión al momento de ingresar en una compraventa digital. Vamos a algunos ejemplos. Ustedes están viendo estas imágenes, ¿ven que se mueven? ¿Alguien me puede decir que sí? Mover la cabeza, levantar una mano, algo. ¿Están viendo que se mueven? Sí. Se mueven, bien. Ustedes acá ven que es una suerte de espiral lo que están viendo, ¿no? ¿Sí, no? Tal vez. Yo sé que es 8 de la mañana. Yo sé que es 8 de la mañana, estamos un poco dormidos y encima es verano, lo cual es complicadísimo, pero por favor, vamos a llegar, a algún lado vamos a llegar. Bueno, ven una espiral, en realidad son círculos totalmente independientes. ¿Cuál es el punto de esto? O sea, lo que veíamos recién en realidad son ilusiones ópticas. Las ilusiones ópticas existen desde que el hombre es hombre. Pero la particularidad es que en el contexto digital, el mecanismo que está detrás de las ilusiones ópticas es lo que se explota para que nosotros tengamos una mayor adicción a esos dispositivos digitales y también tengamos una menor reflexión al momento, reitero, de realizar una compraventa digital. Fíjense lo que decía Dan Ariely: nuestras conductas irracionales no son azarosas ni sin sentidos, por el contrario, son sistémicas y predecibles. Es decir, esto que nosotros veíamos, estos círculos que se movían, estos espirales que no eran espirales, no tienen absolutamente ninguna desconexión, sino que nuestro cerebro está preparado para que lo vean así. Nuestro cerebro está preparado para creer en la ilusión. Hay un libro muy interesante, una suerte de Biblia, en lo que es la subyacencia del mundo digital en materia de neuromarketing o neurociencias, que es el libro de esta persona, Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es en realidad un psicólogo conductista que ganó el Premio Nobel de Economía del año 2002, es decir, un psicólogo ganando el premio de Economía, parecería ser que no tiene ninguna conexión, pero en realidad lo que intenta derribar Daniel Kahneman es esta figura del homus económico. Ustedes saben que la mayoría de las ciencias sociales, inclusive las ciencias jurídicas, parten de una idea de un ser humano que es absolutamente racional y que se la pasa tomando decisiones eficaces y eficientes. Es decir, ante diferentes opciones, toma la decisión más eficiente y más eficaz, es decir, la que maximiza su beneficio a un menor costo. Y lo que intenta explicar Daniel Kahneman, que en realidad no todo es así. O sea, nosotros, es más, la mayor cantidad de decisiones diarias son irracionales. No existe un proceso de pensamiento. Por eso él, cuando escribe este libro, Pensar rápido y pensar despacio, lo que hace es publicar un descubrimiento que es
Nuestro cerebro tiene dos componentes o dos partes. Una mucho más analítica, que piensa a largo plazo, que intenta observar la mayor cantidad de opciones, cuáles son los costos de esas opciones, cuáles eventualmente son los beneficios. Y por el otro lado, tiene un cerebro mucho más primitivo, muy poco evolucionado con relación a nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque precisamente, imagínense, en el medio de la selva, ¿no? El Homo sapiens, lo que tenía que hacer era sobrevivir, no tenía mucho tiempo para pensar. Lo que tenía que hacer era ejecutar. Imagínense que estaba, no sé, detrás de un árbol, detrás de un arbusto, de repente se aparece, se empieza a mover ese arbusto y era un tigre o un león que se lo venía a comer. Bueno, lo que tenía que hacer era ejecutar. Nosotros seguimos conservando esa parte del cerebro donde lo que hacemos es, ante determinados estímulos, ejecutar sin una racionalidad. Y eso lo que advierte este psicólogo, Daniel Kahneman, es que esa ejecución tan violenta o tan rápida, poco racional, parte de lo que se conocen como sesgos. Y es lo que precisamente explota fundamentalmente marketing, y en particular el marketing digital, para lograr que cada uno de nosotros, digamos, realice una compraventa en ese entorno. Vamos a ver algunos de los sesgos que hoy por hoy se están explotando, para ver después qué es lo que hace el derecho con esto. Es decir, cómo el derecho capta o intenta resolver los eventuales abusos que partan de la utilización por parte de los proveedores de los sesgos cognitivos que cada uno de nosotros tenemos. Hay un sesgo que es muy interesante, que es el sesgo de ilusión de la verdad. ¿Qué es lo que provoca esto? Bueno, la incuestionabilidad hacia la marca, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, desde hace años viene vinculando su marca con la palabra felicidad, es decir, con una emoción. Y parecería ser que cada vez que pensamos en una Coca-Cola, lo utilizamos como un sinónimo de felicidad. Con lo cual, acá hay también un punto muy poco reflexivo donde parecería ser que tenemos que tener esto, a ver, por favor, tamícenlo, no es tan lineal. Está claro, ¿no? Esto es una construcción de marca que hay atrás, pero la idea es asociar precisamente ese producto, esa imagen, con una sensación de felicidad como si fuese una felicidad verdadera, no producto, por ejemplo, de las emociones de nuestros afectos, de nuestra familia, etc. Hay otro sesgo muy interesante también en materia de marketing en general y marketing digital en particular, que es el sesgo endogrupal. Esto lo que provoca en realidad es un sentido de pertenencia con la marca. Obviamente que cuando cada uno de nosotros está en el grupo que quiere estar, imaginen, digamos, en su vida cotidiana, su grupo de influencia, sus amigos, un club, lo que se les ocurra, ¿qué es lo que quiere uno? Pertenecer y no salir expulsado. Para pertenecer hay que cumplir determinadas reglas. Muchas veces no hay que cuestionar, de hecho. Bueno, esto es lo que provoca el sesgo endogrupal en materia de marketing digital. Una asociación de comunidad hacia la marca, tal vez la más emblemática es la de Apple, ¿no? Que hay largas filas para tratar de comprar el primer iPhone y pertenecer a todo el mundo que creó Steve Jobs. ¿Y qué es lo que se provoca? Y bueno, no hay un cuestionamiento hacia ese producto. Simplemente por el hecho de tener un Apple, pertenezco a una comunidad de la cual no quiero dejar de pertenecer. Otro ejemplo es, por ejemplo, la comunidad Fortnite, donde en realidad es este juego que hace unos años ya se viene jugando en el mundo digital, pero lo cierto en realidad es que lo más relevante es que puedo jugar en línea, que si compro determinados productos voy a tener un jugador mucho más experimentado y voy a resaltar dentro de la comunidad, y ya en el mundo más local tenemos esta idea de sumate a las comunidades de los supermercados, donde nos hacen ser un cliente distinguido, donde tenemos posibilidades de descuentos que no tiene el resto de las personas que no pertenecen a la comunidad, y para pertenecer a esa comunidad tenemos que ir determinados días o con determinada continuidad a estos comercios, y parece que prácticamente tenemos que salir con una calculadora para ver cuáles son nuestros beneficios, y guarda si no aprovechamos los descuentos, ¿no? O sea, tenemos una sensación de ansiedad de que si no compramos nos las estamos perdiendo y no reflexionamos de si verdaderamente esa compra es necesaria o es innecesaria. Hay un sesgo también muy interesante en materia de marketing, que es el sesgo de autoridad. Es decir, asociar la marca con algún profesional, por ejemplo, o con alguna persona que tenga determinada autoridad en la materia o que represente
o que sobresalga sobre el resto en la materia, como vamos a ver el caso de modelos y actores, que en realidad lo que provoca es una irreflexión por parte nuestra. ¿Quién le va a cuestionar, por ejemplo, en esta imagen, a un médico que supuestamente estudia, se forma en materia de salud, trata de prevenir riesgos a la salud, que el cigarrillo era malo? Esto es una publicidad de la década del 60. Imagínense esta publicidad ahora, ¿no? Una locura, una verdadera locura. Pero fíjense ustedes cómo Camel, por ejemplo, asociaba la idea de fumar con un bienestar de salud, ¿y a quién ponían? Precisamente a un médico. Lo mismo sucede en materia, por ejemplo, de pastas dentales. Al momento de asociar la pasta dental con un odontólogo. ¿Quién más que un odontólogo va a saber de limpieza dental? ¿Alguien podría cuestionarle desde el mundo del derecho? No sé, a mí no se me ocurre cuestionarle a mi odontólogo y decirle, che, no, mira, en realidad la composición de la marca Pirulo te deja los dientes más blancos que... Y me dice, no, flaco, mira, en realidad estudié 5 años, hice 4 posgrados, la verdad que no tenés idea de lo que estás hablando. Bueno, esa asociación marcaria también funciona. Y hay un caso muy llamativo últimamente, que probablemente tengan conocimiento porque la semana pasada, ahora les voy a mostrar la noticia, se conoció una multa millonaria por parte de la Dirección Nacional de Defensa de los Consumidores y las Consumidoras, que es el caso de Nueskin. Que en realidad el caso de Nueskin viene a mostrar algo que sucede con prácticamente todas las marcas, que es la asociación marcaria a una figura de belleza, ¿no? O, por ejemplo, un futbolista. El caso de Nueskin era una máquina que supuestamente generaba beneficios en la piel, para cuidar la piel y demás, pero la particularidad es que, más allá de que no se brindaba la información adecuada y veraz, porque parece ser que los beneficios que promocionaban finalmente no eran tales, además tenía un método de comercialización que era el método piramidal, ¿no? Es decir, una persona empieza vendiendo estas máquinas, pero no solo gana plata a partir de la compraventa de las máquinas que comercializa, sino que gana más dinero a partir de la incorporación de otros vendedores por debajo, digamos, de su nivel de ventas. Es decir, que va a recibir un porcentaje no solo de su venta, sino también de la venta que realicen sus referidos, es decir, las personas que incorpora. Bueno, ahí se discutía en realidad si esto era una estafa, porque en algún momento ese negocio financiero se corta, digamos, cuando uno va bajando en la pirámide, se le exige un gran ingreso de capital para adquirir una gran cantidad de este tipo de productos, y después no se logra cubrir ese costo de capital. Entonces se discutía en realidad si había una estafa, si había un incumplimiento de contrato. Nosotros con el doctor García Aus tuvimos este año la posibilidad de escribir un artículo referido a aspectos civiles y aspectos penales del caso Nueskin, que está en el material de lectura. Si no está en el material de lectura, yo no sé si ustedes tienen algún grupo, alguna cadena de mails, cómo se están manejando, pero me gustaría mandárselo porque ahí tiene temas que, reitero, se vinculan de manera directa con este mecanismo de compraventa digital, donde vemos afectaciones a la regulación fundamentalmente publicitaria y algo que es mucho más interesante, que es la responsabilidad de las celebridades. Es decir, ¿qué responsabilidad, por ejemplo, tiene, no sé, Silvina Luna o Klosterboer en la comercialización de estos productos, que en realidad lo que provocan es un engaño a los consumidores? Es decir, ¿tienen algún tipo de responsabilidad o no? Para la Ley de Defensa del Consumidor parecería ser que sí. El artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor establece un sistema de reparación de daños basados en una responsabilidad con un factor de atribución objetivo. Y bueno, lo cierto es que estas influencers pertenecen a la cadena de comercialización. Es decir, Nueskin no podría vender estos productos si no lo asocia a determinados paradigmas de belleza. Entonces, eso es lo que se discute. ¿Tienen algún grupo o alguna cadena de mails? ¿Cómo se manejan con eso? Estamos manejándonos con el WhatsApp de la facultad, el Stitch. ¿Ahí Y tenemos el campus. qué profesor está? ¿Está Federico? No sé si hay profesores en el grupo. Está el CED. Bien. No está. Bueno, en todo caso lo que puedo hacer, para que tengan el material es pasárselo al profesor que viene, que sigue,
la clase siguiente, digamos, y que se los mande por acá, o no sé si alguien me quiere pasar un mail y después se encarga de reenviarlo al resto de los compañeros. Si es así, terminamos la clase, les mando el mail y ya hoy lo tienen. El que lo desee, digamos, me escribe acá en el chat del Zoom su Yo correo, lo se los paso, envío. profe, si querés. Excelente, dale, Ahora te pasame lo si paso querés, por el chat. escribime en el chat y ahora cuando termine la clase los reenvío. Pero bueno, esta novedad que les comentaba, que alguna me miró con cara de asombro a ver si era responsable, los influencers, no, si Nubeskin tenía cierta responsabilidad o no. Finalmente, fíjense, jueves 21 de enero, por esto le decía que en realidad era una situación bastante reciente. Finalmente la Dirección Nacional la multa con 2.500,5, es decir, 2,5 millones de pesos por publicidad engañosa, por decir, fundamentalmente, o por promocionar, que Nubeskin realizaba, no me acuerdo bien la frase, pero decía una vida llena de belleza, un rejuvenecimiento de no sé qué, digamos, todas frases grandilocuentes, pero que claramente no tenían nada que ver con el resultado final de la utilización de Nubeskin. Yo lo usé y mucho resultado no me dio. Pero bueno, seguimos. Sesgo de futuro. Este también es un sesgo muy interesante que tiene que ver con la materialización de los dos cerebros o los dos hemisferios que les intentaba explicar en el caso del libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, cuando tenemos que empezar una dieta, ¿no? Uno empieza totalmente motivado, pero claro, se vienen las tentaciones, y la tentación está mucho más cerca. Y la particularidad que tiene esta parte del cerebro irracional es que precisamente se maneja por impulsos, pero lo que busca en realidad son recompensas inmediatas. Es decir, no importa, después sigo haciendo la dieta, pero yo lo que quiero ahora es tratar de sacarme esta ansiedad, de comer este chocolate. Bueno, lo mismo sucede al momento de intentar realizar una compraventa, fundamentalmente una compraventa digital. Y fíjense que ahora en el ámbito del coronavirus parece ser que, digamos, los instrumentos de pago sin contacto son una suerte de panacea, pero si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, los bancos ya empezaron a sacar y emitir tarjetas de crédito sin contacto, ¿no? Es decir, sin que pasen por un PON, sino simplemente con apoyarlas o tenerlas a una distancia. Eso también provoca, digamos, un quebrantamiento del sesgo de futuro. Porque al no sacar el dinero y pensar que el dinero que estoy sacando hoy no lo voy a tener en el futuro, lo cual provocaría una situación mucho más reflexiva a futuro, tengo que pagar determinadas cuentas en determinado tiempo y si saco esta plata hoy no la voy a poder pagar en un futuro, lo que provoca también es una compulsión hacia el acto de consumir, ¿no? No es casualidad que el surgimiento de las tarjetas de crédito, y hoy ya llegamos a las tarjetas de crédito o a los medios de pago sin contacto, sean concomitantes con el surgimiento de la sociedad de consumo. Es decir, parece ser que el crecimiento de las tarjetas de crédito sigue una suerte de línea con el crecimiento de la sociedad de consumo. Por esta suerte de irreflexión, lo que provoca en definitiva uno de los grandes flagelos de la sociedad de consumo, que es el sobreendeudamiento de los consumidores y usuarios. Es decir, no es la falta total de dinero, sino que es la grave dificultad para afrontar las deudas cotidianas que cada uno de nosotros, como integrantes de esa sociedad de consumo, tenemos, ¿no? Y indudablemente también la retracción del estado de bienestar. Antiguamente no teníamos que pagar seguridad porque teníamos una policía que funcionaba, no teníamos que pagar educación pública porque teníamos una educación pública que funcionaba, no teníamos que pagar la salud porque teníamos una salud pública que funcionaba. Más allá de eso, que es una cuestión, si se quiere, más estructural, el sobreendeudamiento se alimenta precisamente por esta idea del quebrantamiento del sesgo de futuro, de pensar a muy corto plazo a una recompensa inmediata sin importar el costo futuro que la decisión del hoy tiene o tendrá. Hay otros sesgos cognitivos que son el efecto del anclaje, es decir, quedarnos con la primer información que nos venden. Si yo te digo, por ejemplo, no sé, este auto sale 10.000 pesos, por decirlo algo, esta moto sale 10.000 pesos, y automáticamente después me ponen la misma moto a 15.000 pesos.
Yo en realidad no sé si la moto de 10.000 pesos respeta el valor de mercado o no. La idea que me queda en la cabeza es que estaría comprando una moto barata, porque después me pusieron otra información que en realidad fue diluida a partir de la primera. Sesgo de confirmación, que buscamos continuamente información que confirmen nuestros prejuicios, que confirmen nuestras creencias. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos cierta afección a una marca, Coca-Cola, por ejemplo, vamos a buscar información o nos vamos a quedar con la información que en realidad confirme nuestra creencia y no con la que realmente sea objetiva. Ahora, fíjense ustedes de dónde surge la explotación de todo esto en términos marcarios. Si ustedes vieron hace un tiempo el documental de Netflix, el que estaba dando vueltas el año pasado, se explica esto de una manera muy somera, pero acá vamos a tratar de desarrollarlo un poco más porque creo que es el corazón del problema, de alguna manera. Ustedes lo que están viendo ahí en el círculo rojo resaltado es la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford en California es la principal proveedora de materia prima tecnológica. Es decir, una universidad que se caracteriza por el estudio de la innovación permanente. Y claro, sus cuadros académicos trabajan en empresas de innovación tecnológica. Solo para que vean un muestreo, la Universidad de Stanford queda a 10 minutos de Facebook, a 10 minutos de Google, a 10 minutos de Andreessen Horowitz, que es un fondo de inversión fundamentalmente referido a tecnología que tiene Hewlett Packard. Es decir, grandes empresas tecnológicas. Para que se den una idea, con mi auto salgo de la Universidad de Stanford y en 54 minutos, es decir, un promedio de 15 minutos, 14, 13 minutos por tramo, recorro estas 4 empresas. Es decir, la Universidad de Stanford queda a la misma distancia de Facebook que la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata con Playa Grande. ¿Sí? Queda relativamente cerca. Sacamos el auto, bajamos por la avenida del Uro, agarramos la costa, llegamos a Playa Grande. Es verdaderamente algo que se encuentra muy cerca y que tiene una profunda vinculación con este tipo de empresas. ¿Hasta ahí algún problema? No, absolutamente ninguno. De hecho, porque nosotros estemos cerca de Playa Grande no es que vamos a salir surfistas, digo, pero hasta ahí no hay ningún problema. El tema es que dentro de la Universidad de Stanford está este señor, que es un psicólogo conductista doctorado, PhD, que se llama de apellido Fogg, que creó una suerte de disciplina que se llama captología, captology, que lo que hace es vincular técnicas de persuasión, es decir, explotación de sesgos cognitivos, técnicas de persuasión para que hagamos determinadas cosas, con la industria digital. Es decir, esos dos polos, o esos dos segmentos, persuasión y digitalización, lo vinculó y creó esta disciplina que ha denominado captología. Y este psicólogo, el PhD Fogg, dirige precisamente el laboratorio de persuasión tecnológica de la Universidad de Stanford, esta universidad que les hacía referencia y que les mostraba en el mapa. ¿Qué es la captología? Y fíjense lo que Fogg explica. El propósito del laboratorio de tecnología persuasiva es crear, voy a correr acá un minuto, es crear una idea de cómo los productos informáticos, desde sitios web hasta software para móviles, pueden diseñarse para cambiar las creencias y comportamientos de las personas. Sí, este puede ser un tema aterrador. Máquinas diseñadas para influir en las creencias y comportamientos humanos. Pero hay buenas noticias. Creemos que al igual que los persuasores humanos, las tecnologías persuasivas pueden provocar cambios positivos. En mi barrio, desde chiquito, esto se llama manipulación. Pónganle captología, pónganle persuasión tecnológica, todo lo que quieran. Acá lo que están tratando de hacer es artimañas a través de medios tecnológicos para que nosotros tomemos decisiones en función de los intereses que ellos representan y no intereses propios. Reitero, el propósito del laboratorio de tecnología persuasiva es crear una idea de cómo los productos informáticos pueden diseñarse para cambiar las creencias y comportamientos de las personas. El tema es que quienes diseñan los productos informáticos son 20 ingenieros informáticos que responden a la industria informática encerrados en Palo Alto o en algún lugar de California, y lo que provocan en realidad es el cambio de creencia del mundo entero, o al menos de Occidente, digamos que es un mundo más liberado, en donde Internet fundamentalmente no lo tenemos regulado. Pero
¿Entienden la magnitud del problema? ¿Entienden la magnitud de lo que se está haciendo desde California para el mundo? Esto que ustedes dicen, no, Gonzalo lo está agrandando, está diciendo, entran al laboratorio de persuasión tecnológica de Stanford, es la traducción a este primer párrafo. Eso que Fogg dice que parecería ser algo absolutamente reprochable, bueno, está publicado en internet, no es que lo tenemos que ir a buscar muy lejos, no, está al alcance de la mano, hacemos 2 clics y aparece, y parecería ser que los estados todavía no están haciendo nada. Fíjense lo que decían el CEO de Netflix hace un tiempo. Esta respuesta la da en función de una pregunta que le hacen cuando HBO saca una serie que aparentemente le generaría una fuga de televidentes o Netflix videntes, precisamente de esa plataforma, y dice, yo no compito con HBO, yo compito con el sueño, yo compito con la almohada. Lo que necesito es que cada uno de nosotros estemos la mayor cantidad del tiempo despierto viendo precisamente o consumiendo la plataforma. Ustedes saben que en realidad el sistema de protección jurídica de consumidores y usuarios de la República Argentina parte de la Constitución Nacional. En el año 1994 se provocó una reforma constitucional que incluyó el artículo 42, que es el artículo que consagra el derecho del consumo. Entre los derechos básicos que cada uno de nosotros tenemos como consumidores, está la protección de la salud y la integridad física. No parecería ser una conducta que, respeta el paradigma de protección de la salud, el hecho de no dormir o hacer que cada uno de nosotros duerma lo menos posible. Es decir, a través de técnicas de neurociencia, donde explotan los sesgos y donde explotan este sistema de recompensas, atentemos contra nuestra propia salud. ¿Cómo lo logró? Bueno, por ejemplo, con el botón de continuidad. Vieron ustedes que cuando ven una serie, automáticamente terminan un capítulo y empiezan otro. Las series tienen cierta cadencia que al final de cada capítulo hace que prácticamente no podamos vivir si no vemos el capítulo siguiente. No sé si a ustedes les pasa, a mí por lo menos es algo que me pasa continuamente, y eso no tiene que ver con, digamos, una debilidad racional que cada uno de nosotros tengamos, sino que lo que tiene que ver es precisamente con estas debilidades irracionales que nuestro cerebro tiene. Pero la particularidad, reitero, es que esto está a la vista de todo el mundo y en realidad esto no sobrepasa el estándar de protección de la salud que el sistema de protección de consumidores y usuarios estableció, no solo en la República Argentina, sino también en el contexto latinoamericano y también en la comunidad europea. Recuerden ustedes que en realidad cuando hablamos de derecho del consumo argentino, nuestra principal fuente es el derecho del consumo de Europa. Con lo cual, digamos, lo que no sobrepasa el paradigma normativo argentino, tampoco va en principio a sobrepasar el paradigma europeo o el paradigma latinoamericano en general. Otro de los mecanismos que el consumo de plataformas en Internet evidencia una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. Ustedes saben lo que es este logo, ¿verdad? ¿Saben alguno? No, yo no lo conozco. Bueno, esto es Tinder. A mí me contó un amigo que esto era Tinder. Ustedes saben que Tinder en realidad lo que hace es vincular gente para empezar una suerte de, no sé, cualquier tipo de relación, de amorosa, sexual, lo que fuese. Lo importante es que intenta vincular gente que se siente atraída a través de las fotos que publica. Pero el problema es cómo funciona Tinder y cómo en realidad genera lo que buscan todas las marcas, que es el engagement. El engagement en realidad es la fidelidad, es lograr la fidelidad del consumidor. Es decir, yo para lograr la fidelidad del consumidor, para que cada uno de nosotros sigamos consumiendo las marcas, y en particular para que sigamos consumiendo las marcas que se sustentan en plataformas tecnológicas, tengo que, o la marca tiene que lograr darme lo que yo como consumidor voy a buscar. Es decir,
si en Tinder voy a buscar una relación afectiva, sexual, con alguien que me gusta, bueno, tiene que lograr que eso de alguna manera suceda. Obviamente que Tinder no va a llegar al punto de la relación sexual puntual, pero lo que tiene que hacer es darme las mujeres u hombres que voy a buscar. Y eso lo logra a partir de un algoritmo. Es decir, cada una de las personas que nos surgen en esa plataforma como un ser deseable para nosotros o alguien con el cual podamos llegar a tener algún tipo de relación, no es para nada casualidad, sino que es un algoritmo que se encuentra totalmente diseñado para lograr esa fidelidad de consumo, esa fidelidad de cliente. Lo hace muy sencillamente. Ustedes saben que nosotros tenemos que subir una foto a la plataforma, se ingresa a la plataforma lo que hace es ponernos a prueba durante aproximadamente 3 días, es decir, imagínense ustedes que es como que nos largan a una suerte de zoológico, donde digo, bueno, las jirafas me gustan, los elefantes también, las víboras no, las víboras no tanto, yo qué sé, las ardillas tampoco, los monos tampoco, aquello sí. Pero la particularidad es que el resto del zoológico también nos está clasificando a nosotros. Es decir, el elefante está diciendo, sí, Gonzalo es feo o es lindo, fulano es feo o es lindo. Es decir, nos van con cada clic, con cada confirmación o no que hacen de nuestras fotos, nos están clasificando entre lindos y feos. Eso lo que provoca es que si estamos en un lado o en el otro de esa clasificación, tengamos mayor posibilidad de relacionarnos con las personas que vamos a buscar a esa plataforma. Esto es lo que termina la ley del embudo. Si alguno no la conoce, búsquela por internet, que es la ley del embudo, y lo charlamos. El problema es, ¿esto es digno? ¿Esto es ético? Uno de también los derechos fundamentales que reconoce el sistema de protección de consumidores y usuarios, y en realidad que ya, digamos, reconoce desde hace mucho tiempo el sistema de protección de derechos humanos en general, es la dignidad de la persona humana. No parecería ser muy digno clasificar algorítmicamente entre feos y lindos. ¿Eso es algo que pasa en la vida real? Y bueno, evidentemente sí, porque esa clasificación en realidad es producto de nuestras creencias. Si nosotros no clasificaríamos así en la plataforma, no existiría tal clasificación entre lindos y feos. Lo que se discute es si esto, digamos, en el mundo digital y con una explotación comercial, respeta el estándar de lo que jurídicamente se reconoce como dignidad. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo hago para lograr, si soy feo, acceder al campo de los lindos? ¿O cómo hago si soy lindo y me gusta una persona fea, para lo que el algoritmo considera que es fea? ¿Cómo hago para llegar a tener una relación con esas personas? Bueno, muy fácil, pagando. Entonces, estas relaciones también de tipo amistosa se convierten en una suerte de comercio digital. ¿Por qué? Porque si pago determinados macheos o determinadas posibilidades de acceder al otro segmento, voy a tener una mayor cantidad de posibilidades. Lo mismo sucede con muchos de los juegos que desde hace un tiempo se vienen jugando, juegos que parecen ser muy fáciles y que por lo general en el último movimiento no ganamos la partida. Es decir, nos faltó un solo movimiento para ganar la partida y de esta manera pasar al nivel siguiente. ¿Cómo logramos ese paso de partida? Bueno, pagando 3 movimientos más, por ejemplo. También un supuesto de comercio electrónico, es decir, hay una transacción electrónica donde una persona, un consumidor, adquiere un bien o un servicio, en este caso para ganar un juego. El tema es, ¿esto es azaroso? No, esto también tiene un algoritmo detrás que lo que busca es explotar irracionalmente esa necesidad de consumir e ir un poco más allá. Es decir, reitero, todo lo que estamos viendo hasta ahora no son actos de consumo en donde nuestra autonomía de la voluntad y libertad de contratación se vean materializadas. Hay una explotación de los sesgos cognitivos, de nuestro sector irracional del cerebro, que en realidad lo que provoca es una infracción normativa al sistema de protección de consumidores y usuarios. Entonces, viendo todo esto que por ahí no tenía absolutamente nada que ver, o de manera directa, lineal, con el campo jurídico. ¿Cómo capta todo esto nuestro sistema jurídico? ¿Cómo capta toda esta subyacencia de la sociedad de consumo, de la economía del consumo, de la psicología conductista, de las neurociencias aplicadas al neuromarketing?
¿Cómo lo capta? Bueno, la realidad es que no lo capta muy bien. Nosotros tenemos un sistema jurídico que parte de una idea de contrato, una idea de contrato liberal, donde las partes en principio son seres absolutamente racionales, esto que le decía hace un rato de lomus económicos, que va a tomar absolutamente una decisión racional y que va a ser totalmente consciente del costo y de los eventuales riesgos que esas partes tienen al momento de ingresar a un contrato. Lo cierto es que en el año 2015, ustedes saben, se reformó el código, en realidad se sancionó un nuevo código civil y comercial de la nación, y la particularidad que trajo es que provocó un desmembramiento de la teoría general del contrato, dejando parcialmente de lado esta idea de contrato liberal, ¿no? Y por hoy tenemos tres tipos de contrato: el contrato clásico, que es un contrato negociado, un contrato que se llama, o se lo define como paritario, es decir, que las partes tienen una paridad negocial, una paridad de poder al momento de ingresar al contrato. Los contratos de adhesión a cláusulas predispuestas, donde hay una parte más fuerte que predispone los términos contractuales. Y los contratos de consumo, que son aquellos contratos celebrados en el ámbito de una relación de consumo entre una parte que se la identifica, se la clasifica como proveedora, es decir, que profesionalmente comercializa productos y servicios de consumo, y otra parte clasificada o categorizada como consumidor, que es aquel que adquiere o utiliza productos y servicios con la característica que lo hace como destinatario final, es decir, saca de la lógica o de la lógica de la comercialización, de la cadena de comercialización, ese producto o servicio. Estos contratos parten de la idea del acto jurídico, que fundamentalmente es un acto voluntario ilícito, y el artículo 1721, que en materia de responsabilidad establece una cláusula de cierre que utiliza un factor de atribución subjetivo, es decir, basado en la culpa, basado en la falta de diligencia personal, basada en la falta de análisis de racionalidad. Ahora, la pregunta que yo a ustedes le hago es, si tenemos una definición tanto de contrato de consumo como de contrato paritario, que parte de la idea de acto jurídico, es decir, un contrato es el acto jurídico por definición. Imagínense ustedes que los franceses, de hecho, el Código Civil francés no tiene definido el acto jurídico, no tiene una teoría del acto jurídico. Lo que tiene es una teoría del contrato. Entonces, el contrato es prácticamente un sinónimo del acto jurídico, no es técnicamente un sinónimo. Lo que quiero decir es que están profundamente conectados. Y que además todo acto jurídico lícito es un acto voluntario, es decir, que cada uno de nosotros toma la decisión voluntaria de contratar. ¿A usted les parece que el mundo jurídico argentino capta de una manera adecuada todo esto que veníamos viendo, que en realidad lo que provoca es una irracionalidad al momento de contratar? Absolutamente no. Absolutamente no. Entonces, el principal problema que tenemos, sobre todo en los ámbitos, fundamentalmente en los ámbitos tecnológicos, es esta suerte de descalce entre lo que está pasando en el mundo real y lo que pasa en un código civil y comercial que ya nació viejo. Es un código civil y comercial que este año, a partir de agosto, va a cumplir 6 años de vigencia y ya no logra contener jurídicamente a la sociedad actual. O sea, ustedes entienden el problema jurídico en el cual estamos insertos. ¿Y por qué me interesaba que repasáramos todas estas cuestiones anteriores que no tienen que ver, digamos, de una manera directa con la norma, con el mundo jurídico? Porque lo que tenemos que entender es que a partir de la realidad que se nos presenta, lo que hay que hacer es dinamitar el sistema, o tratar de adecuar el sistema cuando nos toque ser operadores jurídicos, cuando toque ser abogados, defendiendo una causa, por ejemplo, de un consumidor que contrató a través de un marketplace, una de estas grandes Amazon, Mercado Libre o alguna vez que se les ocurra, cuando seamos jueces, eventualmente, que tengamos que decidir sobre este tipo de cuestiones, tenemos que entender todo este mundo anterior para entender si verdaderamente estamos aplicando bien la norma o no, y fundamentalmente si estamos cumpliendo con la finalidad de la norma.
¿Cuál es la finalidad de un sistema de defensa del consumidor o de protección de consumidores y usuarios si no es puntualmente la protección de estos sujetos? Es decir, yo a través de reconocer que el contrato de consumo es un acto voluntario, y que por ser un acto voluntario prácticamente es incuestionable porque se presupone que yo decidí obligarme en esos términos. Bueno, si aplicamos la letra de la ley, difícilmente logremos materializar el fin de la norma. ¿Se entiende esto lo que estoy diciendo? Es decir, si aplicamos la literalidad de la conducta y la sanción que prevé la norma, digamos, un artículo en determinado cuerpo normativo, difícilmente vamos a estar cumpliendo con el objetivo que la ley se propuso, que en nuestro caso es proteger a los consumidores y usuarios. ¿Cómo es la organización del e-commerce? Acá ya sí nos vamos a meter más en el mundo jurídico. El e-commerce tiene, digamos, 5 posibilidades fundamentalmente. El e-commerce tiene 5 maneras diferentes de operar. La primera es business to business, es decir, proveedor con proveedor. Es decir, 2 sujetos en paridad de negociación, una suerte de contrato paritario digital que se vinculan en un ámbito digital para intercambiar productos o servicios. Después tenemos el comerciante o el empleador con el empleado. Existen, digamos, contratos digitales donde hay una suerte de relación laboral digital. Yo no sé si ya lo tuvieron a Damián, pero seguramente les va a hablar de todo el mundo laboral, fundamentalmente las plataformas que ustedes ven, Globo, Rappi, cuál es el régimen laboral digital. Bueno, ahora se acaba de reglamentar la ley de teletrabajo. El profesor que está a cargo de eso es Damián Bes. No sé si ya lo tuvieron, pero probablemente lo tengan dentro de poco porque es un tema que se vincula también con el e-commerce. Otra de las posibilidades del e-commerce es la vinculación entre consumidor y consumidor. Es decir, yo soy el consumidor, por ejemplo, de esta computadora, soy propietario de esta computadora con la cual estoy dando la clase. Obviamente no me dedico a la compraventa de computadoras, no me puedo identificar como un proveedor de computadoras o del mundo informático, pero, no sé, porque está vieja, porque decido renovarla, la publico y otro consumidor me la compra. Bueno, eso también es una posibilidad de comercio electrónico. La cuarta posibilidad es el comercio electrónico, en realidad no es una relación puramente comercial, pero es el ámbito, es la relación digital que se genera a través del gobierno y los ciudadanos. Por ejemplo, un voto electrónico, por ejemplo, el suministro de algún tipo de servicio público, por ejemplo, no sé, la adquisición de partidas del registro civil y de capacidad de las personas en el entorno digital, pero lo que más le importa al derecho, si se quiere, o a este tema que estamos desarrollando, es la operatividad del e-commerce entre un proveedor y un consumidor. Es decir, un proveedor dedicado al mundo digital que comercializa sus productos en el entorno digital y que un consumidor del otro lado de la pantalla lo adquiere o lo utiliza. De estas 5 posibilidades, de estas 5 operaciones, ¿cuáles son las que quedan alcanzadas por la Ley de Defensa del Consumidor? Bueno, estas sin dudas, es decir, la relación entre consumidor digital y proveedor digital. Esa relación jurídica, ese vínculo jurídico que se da en un entorno digital entre un consumidor destinatario final del producto y un comerciante que también lo comercializa en el ámbito digital. Pero también van a quedar alcanzados en determinados supuestos, esto simplemente lo voy a aclarar, no lo vamos a desarrollar, pero por si se les presenta alguna duda o algún comentario, es importante que lo sepan. También la Ley de Defensa del Consumidor capta algunas posibilidades de operaciones entre comerciantes. Es decir, por ejemplo, el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación establecen que un consumidor va a ser toda persona humana o jurídica, agrega, es decir, que una sociedad también puede ser considerada consumidor, que adquiera o utilice bienes o servicios como destinatario final. ¿Qué quiere decir esto? Que si una sociedad adquiere o utiliza determinados productos en el ámbito digital como destinatario final, independientemente de que sea una empresa o no, también va a quedar alcanzado por la Ley de Defensa del Consumidor. Esa Ley de Defensa del Consumidor va a ser aplicable al caso concreto.
¿Y esto qué implica? Bueno, que obviamente la parte débil de esa contratación, en este caso la empresa que padezca alguna infracción de consumo, tenga una posición jurídica mucho más ventajosa que si va por los códigos civiles o los códigos procesales clásicos de nuestro territorio. En el ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor, uno tiene presunciones a favor del consumidor, el famoso indubio pro consumidor o principio protectorio, la posibilidad de tener un juicio sumarísimo, mucho más rápido que un juicio ordinario de daños, presunciones probatorias, la posibilidad de aplicar daños punitivos, que es el único instrumento que hoy por hoy en nuestro país lo tiene, bueno, también lo tiene el decreto que regula la defensa de la competencia en nuestro país, pero que también se vincula con la protección de los consumidores y usuarios. ¿Qué más va a tener? Bueno, la posibilidad de aplicar una responsabilidad objetiva y una responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización, con lo cual lo coloca en una posición, reitero, mucho más ventajosa. Una consulta, y entre Sí. los dos consumidores que no son comerciantes, por ejemplo, alguien que vende algo usado, sí, ¿también eso me faltó. El artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor y el 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación define el concepto de proveedor. Es decir, proveedor en realidad tiene una característica que es la profesionalidad de la prestación del producto o del servicio. La pregunta es, ¿qué es la profesionalidad? ¿No? ¿Es algo que se adquiere con el tiempo? ¿Es una cierta organización al momento de realizar una venta o la prestación de un servicio? Pero la particularidad es que el artículo 2, como el artículo 1093, añaden una parte textual que dice aún en ocasión. Es decir, proveedor es toda persona humana o jurídica que presta servicios o comercializa con carácter de profesionalidad, aún ocasionalmente. Entonces, obviamente hay que definir qué es esa situación ocasional. Pero lo que sí reconoce la ley es que alguien que no es habitualmente un proveedor, en determinadas situaciones, ocasionalmente, puede presentarse como proveedor. En el ámbito digital, la verdad es que se ve muy poco. Pero, por ejemplo, yo soy abogado, me dedico a la profesión liberal, cobro un determinado juicio, puedo comprarme una propiedad para refaccionarla y venderla. Hago un primer acto. Resulta que después de 6 meses compro otra propiedad, compro un departamento, lo modifico, lo reformo, lo modernizo y lo vendo. Mi actividad principal en realidad es la abogacía, que de hecho no queda alcanzada por el artículo 2, ninguna profesión liberal queda alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor. Los abogados no estamos sometidos a ese régimen legal, con lo cual, por definición, digamos, no encajo en el concepto de proveedor. Pero sí puede darse que ocasionalmente esos actos de reventa, es decir, donde busco una maximización de mi capital inicial, sea considerado como proveedor. Y en ese particularísimo caso, también puede darse el supuesto de que sí me apliquen la Ley de Defensa del Consumidor, cuando en realidad no soy un proveedor definido de manera taxativa o puntualmente. No sé si me explico. Se los quería aclarar, tanto el caso de una relación de consumo digital entre dos proveedores, como una relación de consumo digital entre dos consumidores. En la mayoría de los casos, no, la realidad que no. Vamos a ver algunos fallos que no tienen absolutamente nada que ver con estos supuestos. El principal supuesto se da en la vinculación jurídica digital que se da entre un proveedor y un consumidor, como también sucede en el mundo físico, y es lo que sí capta de manera contundente y definitiva la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil en materia de contratos de consumo. Artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, que define precisamente qué es una relación de consumo, y artículos 1092 y 1093, que no solo definen qué es un proveedor y qué es un consumidor, sino que también definen lo que es un contrato de consumo y lo que es una relación de consumo. Fíjense la locura de Argentina, ¿no? Que tenemos dos instrumentos normativos de talla, de relevancia, que regulan la protección de los consumidores y usuarios. Una ley, la ley 24240, que es una ley de orden público, es decir, de aplicación obligatoria e irrenunciable para los consumidores, y el Código Civil y Comercial en materia de contratos de consumo y en materia de contratos bancarios de consumo. Situación que vamos a ver cuando toquemos el tema de fintech. Pero me importa que, por lo menos en este momento de su vida académica, simplemente tengan dando vuelta en la cabeza que puede existir una relación de consumo digital entre dos proveedores y entre dos consumidores, pero que la relación
de consumo digital, por definición, se da entre un proveedor y un consumidor. ¿Bajo qué modalidades? Bajo estas que les presento. Bajo plataforma puntualmente y por definición de e-commerce o por mercados digitales, los marketplaces. Con ejemplos se van a dar cuenta. Netflix, por ejemplo. Netflix en realidad lo que hace es explotar sus propios productos a través de su plataforma, no tiene un intermediario. Con lo cual es una plataforma de e-commerce. Ahí primero la contratación va a ser directa y la responsabilidad de consumo por infracción a la ley de defensa del consumidor, que en este caso tenga Netflix, también va a ser directa. No va a haber un intermediario entre nosotros como consumidores de Netflix y precisamente la plataforma. Lo mismo sucede, por ejemplo, acá les pongo el ejemplo de IKEA, que es una casa de mobiliarios y de decoración europea, que la pongo porque en realidad fue la primera que empezó a utilizar realidad aumentada y demás para comercializar sus productos. Uno ponía la plataforma de IKEA, no sé, me quería comprar un sillón, lo simulaba en mi living y aparecía el sillón de manera digital y cómo quedaría el sillón que yo pretendía comprar. Pero en realidad IKEA tampoco tiene intermediarios. Comercializa todos sus productos a partir de una plataforma que ella misma administra. Apple Store, indudablemente, el Apple Store que tenemos en nuestro celular, cada vez que compramos una aplicación o cuando en realidad decidimos adquirir algún producto puntual, lo hace en nombre propio. Distinto es, todos estos tres supuestos anteriores son supuestos de plataformas de e-commerce, distinto es el supuesto de los marketplaces, donde sí tenemos un intermediario. Donde es decir, entre el consumidor y el proveedor existe también un proveedor que lo que hace es acercar a las dos partes. Mercado Libre y Amazon, por definición, es decir, hoy prácticamente, según los datos que les mostraba al principio de la clase, ustedes saben el rol preponderante que estas empresas cumplen, y otro es el caso, por ejemplo, de Booking, donde hoy por hoy para adquirir, por ejemplo, una habitación de hotel en Madrid, en Barcelona o en la ciudad que se les ocurra, lo logro a través de este intermediario. Bueno, Airbnb también es otro. Estos son supuestos de marketplace. ¿Por qué le digo esta distinción? Porque, bueno, van a tener una distinción jurídica también. Una cosa es una contratación directa y otra cosa es una contratación indirecta. Una cosa es la responsabilidad que surge a partir de la contratación directa que tengo con Netflix, y otra discusión se va a dar en el supuesto de responsabilidad, por ejemplo, por la entrega de un producto defectuoso que va a tener Mercado Libre. Yo creo, y esto les anticipo el final de la clase, es que ambas van a tener la misma responsabilidad en términos de resultado. Es decir, tanto Netflix como Mercado Libre, por una prestación defectuosa del servicio, por una prestación defectuosa del producto, van a tener la misma consecuencia reparatoria. Van a tener la misma responsabilidad. Pero los argumentos para llegar a ese resultado son absolutamente diferentes. Uno es, si se quiere, una responsabilidad con un factor, digamos, de atribución, un nexo de causalidad muy marcado, y en el caso de Mercado Libre tenemos, por ejemplo, un factor de atribución basado en la confianza. Es decir, yo adquiero un producto o servicio de una persona X porque lo comercializa a través de Mercado Pago, del Mercado Libre o de Amazon. No es porque eso es lo que me da una cierta confianza de que estoy operando de una manera segura. Ahora vamos a ver. Primer caso que presentamos. Sí. En el caso de las plataformas tipo Tinder, no van en ninguna de las dos partes, ¿no? Aunque tengan alguna parte de lucro. No te entiendo la pregunta. En el caso de Tinder, ejemplo, ¿cómo es? En el caso de Tinder que veíamos hoy, que por ejemplo uno paga para que lo cambien de sección, etcétera. No entra en ninguna de estas plataformas, ¿o no? En realidad es el caso de una plataforma de e-commerce. Es directa la responsabilidad. Porque, digamos, no podemos considerar que la persona con la cual me pretendo relacionar sea un producto. Lo que sí hay es una prestación defectuosa del servicio que me está dando Tinder, que es esa vinculación. Para decirlo de otro modo, me está brindando un servicio de una manera indigna, porque el algoritmo me subclasifica de una manera que ellos mismos determinaron a través, reitero, del diseño del algoritmo. Con lo cual no es un servicio transparente. Esa clasificación no es transparente. Entonces, ahí lo que hay es un supuesto de infracción
a la Ley de Defensa del Consumidor en materia de plataforma de e-commerce y no de marketplace. El marketplace, háganse la idea de un supermercado gigante, donde hay muchas marcas y hay un solo administrador que dice, vos ahora sí podés comprar esto, o vos no tenés determinadas características para poder comercializar acá. Todo eso en el mundo digital. Es decir, imagínense, no sé, un Plaza Vea, un disco, lo que sea, en el mundo digital, donde en realidad ese Plaza Vea o ese disco no vende sus propios productos, sino que lo único que hace es realizar o intentar acercar a las personas para que entre ellos realicen un contrato de compraventa. ¿Ah? Ellos en realidad se presentan como si fuesen terceros ajenos de la relación comercial. Ahora vamos a ver si están así o no. A ver cómo venimos de tiempo. 9:10, esto termina a 9:30. Este caso lo vamos a pasar muy rápido, un poco por alto, porque lo que más me interesa es que lleguemos a la responsabilidad en materia de marketplace. Es el caso Pérez Morales con Booking, en donde lo que se buscaba o lo que se intentó resolver es la competencia de la justicia argentina para resolver precisamente un problema de marketplace o de e-commerce. ¿Qué es lo que había pasado? Internacionalidad de una relación de consumo. Un sujeto argentino había contratado un hotel en Madrid y un hotel en París. Al otro día, es decir, menos de 24 horas, surge algo que, por lo cual el viaje resultaba imposible que sea realizado en esas fechas. Intenta reversar la operación. La Ley de Defensa del Consumidor tiene una particularidad que es el principio de arrepentimiento o el derecho de arrepentimiento en materia de ventas fuera del establecimiento por medios digitales. Es decir, cada uno de nosotros cuando contratamos por internet tenemos la posibilidad de reflexionar durante el plazo de 10 días, artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor, si efectivamente queremos permanecer en esa relación de consumo o no. Si no queremos permanecer, simplemente tenemos que decir antes del día 10, nos arrepentimos y esa relación de consumo se reversa. Artículo Ahora se estaba trabajando en el botón de arrepentimiento en Mercado Libre, por ejemplo. Exactamente, el botón de arrepentimiento es precisamente una reglamentación que sacó esta Dirección Nacional que había multado a Nueskin sobre final del año, en donde precisamente intenta materializar ese artículo 34, es decir, esa norma teórica que tiene la Ley de Defensa del Consumidor, que también tiene el Código Civil y Comercial, y lo que buscó es generar este botón de arrepentimiento, es decir, ingreso digitalmente a una relación de consumo y a través de una manera sencilla, llámese botón de arrepentimiento, puedo reversar esta operación. Esto es lo que sucede como situación fáctica del caso Booking. ¿Qué pasa? Obviamente no pudo reversar la operación, vino los débitos por los miles de dólares en la tarjeta de crédito, y finalmente este señor Pérez Morales, Gonzalo Pérez Morales, un tocayo, inició una acción en la Cámara, en realidad en el Foro Comercial de la capital federal. ¿Cuál es la excepción que plantea Booking? Booking lo que dicen es, mira, en realidad lo que hay en Argentina es simplemente una sucursal administrativa. Acá Booking no comercializa absolutamente nada. Te tenés que ir a litigar a los Países Bajos, que es donde está creada esta empresa de internet, este marketplace hotelero. Es decir, Booking tiene sede comercial en Holanda, y lo que pretendía Booking, Argentina, Booking.com Argentina, es que se vaya, un consumidor argentino se vaya a litigar a Holanda, digamos, con los costos que eso implica. O sea, imagínense no solo la cantidad de tiempo, sino los costos de un abogado holandés, ¿no? Uno de los beneficios que tiene nuestra Ley de Defensa del Consumidor es el beneficio de justicia gratuita. Es decir, que cada uno de nosotros como consumidores no tendríamos que pagar nada para iniciar un juicio de consumo. Te vas a Holanda y, bueno, olvídate. Quiero ver si en el chat, a ver si... Ah, era el mail, pensé que era una pregunta. Bueno, ¿cómo termina esta historia? Y se la hago sencilla para continuar. La discusión era cuál es la jurisdicción. Puede ser la jurisdicción del server, la jurisdicción de la localización física de las computadoras, puede ser la jurisdicción de el dominio.com, es decir, Holanda. Había una multiplicidad de jurisdicciones internacionales para que entiendan en el caso. ¿Qué es lo que termina decidiendo la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala C, que el juicio se tiene que llevar en Argentina? ¿Por qué? Por la idea del foro de necesidad.
El peligro de que al haber tantas opciones, ninguna de esas opciones de jurisdicción internacional acepte el caso para que sea tramitado. Y además porque existen elementos suficientes, comercialización en Argentina, domicilio real del consumidor en Argentina, y dominio.com con sede en Argentina, más allá de que sea para actividades administrativas, tiene presencia nacional. Esos fueron los elementos que llevaron a determinar la competencia argentina en este caso concreto y de esta manera la tramitación del juicio en nuestro país. Uno de los temas más interesantes y que quiero tratar de sintetizar en estos últimos 15 minutos, responsabilidad de los marketplaces. Este es el punto más fuerte, si se quiere, para los que nos interesa el derecho, pero que era necesario entender lo anterior, que hoy por hoy se está discutiendo en el ámbito de la protección jurídica de los consumidores y usuarios. ¿Cuándo y cómo responden los marketplaces, los intermediarios digitales, ante una infracción de la Ley de Defensa del Consumidor? ¿Cuál es el marco normativo que tenemos? Bueno, tenemos soft law, normativa internacional y del ámbito latinoamericano, del ámbito del Mercosur. En materia de directrices de Naciones Unidas, se establece que los consumidores que recurran al comercio electrónico tienen que tener un idéntico grado de protección que el consumidor que comercializa o que adquiere productos en el ámbito físico, con lo cual tengo que tener, por ejemplo, si compro un auto por internet o si compro el producto que se les ocurra, tengo que tener el mismo nivel protectorio en el ámbito físico que en el ámbito digital. Por lo general, en términos de implementación, uno tiene muchas menos garantías en el ámbito digital que en el ámbito físico. Y en el ámbito del Mercosur se establece un deber de información agravado y también este derecho de arrepentimiento en entornos digitales, que sus compañeros también hacían referencia en materia de botón de arrepentimiento, que hace poco surgió la resolución por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y los Consumidores. Tengo también el artículo 42 de la Constitución Nacional, que se los nombré hace un rato, que consagra el derecho del consumidor en la República Argentina y reconoce entre sus principales derechos la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, que acá sí tiene un rol fundamental, la información, libertad de elección, condiciones de trato equitativo y digno, todos derechos, si se quieren, troncales, que después se van ramificando y regulando en la Ley de Defensa del Consumidor, también forma parte del marco normativo, y el Código Civil y Comercial en materia de contratos de consumo, de relaciones jurídicas, de consumo a distancia y de contratos bancarios de consumo. Todo esto que les estoy nombrando en el ámbito internacional, soft law, y en el ámbito nacional, digamos, Constitución Nacional y leyes inferiores de aplicación obligatoria, Ley de Defensa del Consumidor, artículo 65, es una ley de orden público. Esto significa que cada uno de nosotros no podemos renunciar al piso mínimo de protección que establece la ley y que los jueces tienen que aplicarlas de manera obligatoria. Es el marco normativo para entrar a analizar la responsabilidad de estos intermediarios de Internet, estos marketplaces. Pero fíjense ustedes un dato relevante y que en realidad termina por configurar un factor de atribución de tipo objetivo al momento de determinar si los marketplaces tienen que responder o no responder, que es la confianza en la contratación electrónica. Ustedes saben que antiguamente la confianza estaba dada por una cuestión de proximidad. Estamos hablando de Edad Media. Uno confiaba en los sujetos que tenía más o menos cerca o que más o menos conocía. Uno confiaba en su madre, en su padre, en sus hermanos y en determinados amigos. Más allá de ese círculo íntimo, uno iba perdiendo la confianza. Con la evolución de los estados, y fundamentalmente con las distintas revoluciones que existieron en el ámbito internacional y que de alguna manera moldearon el mundo moderno, empezamos a confiar en las instituciones del Estado. Uno confía en el gobierno a partir de una decisión democrática. Después, obviamente, que cuestionamos, no estoy hablando de política, digo, uno empieza a reconocer confianza en un sistema nacional, en este caso en nuestro país, en un sistema republicano, federal y democrático. Digamos, brinda confianza o adopta confianza también en materia contractual, es decir, la institución jurídica contrato es en la que nosotros confiamos para que regule determinados actos de comercio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si una parte infringe el contrato va a tener determinadas sanciones que el mundo jurídico como institución reconoció. Pero fíjense ustedes que en el ámbito de nuestra sociedad digital,
fundamentalmente en materia de e-commerce y marketplace, en realidad lo que tenemos es una confianza reputacional, donde la marca, o nosotros depositamos confianza en la marca a partir de la reputación que la marca tiene. ¿Y cómo logra la reputación la marca? Bueno, a partir de la utilización de neurociencias y a partir de una confianza distribuida, ¿no? Ustedes saben que cada vez que cada uno de nosotros utiliza una plataforma digital, imagínense Rappi, Globo, Uber, el mismo Mercado Libre, nos viene una encuesta, y ¿qué te pareció la experiencia? Clasifica tu vendedor. Eso va retroalimentando la confianza de la propia marca. Fíjense incluso desde el punto de vista simbólico, Amazon, ¿no? Desde la simbología parecería ser que tiene una sonrisa, ¿no? El logo, pero si ustedes ven, en realidad tiene una flecha de la A a la Z. Esto es muy interesante, el que hace hay un libro que se llama Compradicción, de Martin Lindstrom, es uno de estos gurúes del marketing de marcas internacionales, en donde evidencia que la flecha que va de la A a la Z implica que Amazon te vende todas las cosas que existen de la A a la Z. Entonces, eso es también una cuestión neurolingüística, si se quiere, inconsciente, que también pretende generar una confianza reputacional en la marca. Mercado Libre y el estrechón, digamos, y el entrelazo de manos, ¿no? ¿Cuál es un signo? Creo que no debe existir un signo en términos simbólicos de mayor confianza que estrechar la mano para cumplir con la palabra empeñada. Fíjense ustedes incluso que ni bien empezó todo el tema de la pandemia y del aislamiento social preventivo y obligatorio, este símbolo cambió por la figura del codo, que era precisamente lo que suplantó al apretón de mano en un ámbito de pandemia. Es decir, la mayor confianza la teníamos cuando saludábamos con el codo, con el puño, no estrechándonos la mano porque nos podíamos contagiar de COVID. Entonces, nada de esta confianza que intentan generar en los consumidores y usuarios está hecho al azar, sino que está absolutamente estudiado. Y así llegamos a lo que se conoce como fallo Kosten, que es uno de los fallos de mayor renombre que se abocó al tema de la responsabilidad de los marketplaces. Fallo Kosten, que ya tiene 2 años y medio, dictado por la Cámara Nacional de Comercio, la Sala D, foro comercial de la capital federal, donde la plataforma fáctica era algo que, digamos, un supuesto que puede suceder continuamente. Es una persona, ve una publicación de un automotor, luego de una serie de preguntas decide adquirir ese automotor, para eso recibe un mail con el logo de Mercado Pago para realizar una transferencia, realiza una transferencia en dinero y, ¿qué es lo que sucedió? El auto jamás apareció, claramente fue una estafa, no era un proveedor fidedigno, sino que simplemente utilizó ese entorno digital para que una persona le pague dinero por un producto que nunca iba a ser entregado. Pero ¿qué es lo que dijo la Cámara Nacional en lo comercial? Y a partir del fallo vamos a realizar una serie de críticas para determinar o tratar de analizar cuál es la correcta o cuál sería la correcta responsabilidad de Mercado Libre. Primer argumento que dice la Cámara Nacional en lo comercial: para poner el caso en su justo quicio, es imperioso advertir ante todo que el vigente derecho argentino no ofrece un plexo normativo especial relacionado con la responsabilidad de los prestadores de mercados electrónicos. Es decir, la Cámara Nacional de Comercio está diciendo no tengo norma aplicable, lo cual es falso. Ustedes saben, es más, llevamos 1 hora y 20 de clase y nos pasamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la subyacencia de la protección jurídica del consumidor y del usuario en el ámbito digital y con normas, o con el marco normativo que tiene nuestro país en materia de protección jurídica de consumidores y usuarios. De hecho, la Ley de Defensa del Consumidor, el único requisito que exige para que sea aplicable es que en el caso existe una relación de consumo, es decir, que existe una vinculación jurídica entre un consumidor y un proveedor, no que sea física o que sea digital.
Con lo cual acá este primer argumento es falso. Este primer argumento es falso. Nuestro Estado sí tiene una ley aplicable, después si nos gusta la aplicación o no, es otra historia, pero en ningún momento existe una distinción de que la ley de defensa del consumidor solo debe aplicarse en el entorno físico. Es más, reitero, tiene un capítulo destinado a la compraventa fuera del establecimiento o por medios electrónicos. Es decir, no solo es aplicable, sino que tiene un capítulo especial que regula toda esta cuestión, como por ejemplo es la norma que surge como fuente del botón de arrepentimiento. Y dice algo peor, la Cámara Nacional en lo Comercial. Dice, consiguientemente la visión del derecho comparado sobre este particular ámbito se presenta como necesaria, pues ciertamente ofrece ella una guía lo suficientemente razonable como para fijar los estándares jurídicos aptos para resolver con equidad y justicia. Es decir, no solo dice que no hay norma cuando hay norma, sino que lo que hace es una pérdida de soberanía jurídica. Es decir, busca una norma extranjera para aplicar en el territorio nacional sin que obviamente haya pasado por el Congreso, ni mucho menos. Es decir, genera una solución con la aplicación de derecho comparado y no con ley local, cuando, digamos, no existía un juicio internacional o un juicio donde tenía que aplicarse las normas de derecho internacional privado. Y es más, esto es otra crítica que uno le hace, porque en los fundamentos del propio Código Civil y Comercial, reitero, de reciente sanción y de reciente vigencia, se establece que el Código Civil y Comercial fue creado con una identidad cultural latinoamericana. Es decir, que el Código Civil y Comercial se inserta en un ámbito regional que es congruente con la regulación que tienen en Brasil, con la regulación que tienen en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Perú. Digo, hay una identidad de protección de los consumidores y usuarios que es muy propia de nuestra región. Reitero, nuestras principales críticas están en la aplicación de las normas de consumo. Pero en términos teóricos, en términos dogmáticos, el derecho del consumidor argentino es excelente y se inserta con una identidad propia en el ámbito latinoamericano. Utiliza como fuente el ámbito europeo, pero fundamentalmente tiene una identidad propia. Y existe una concepción orientada a integrar el bloque cultural latinoamericano, y tenemos países que también han regulado la cuestión. Y no era necesario irse a Europa, sino que teníamos en nuestros países vecinos la solución. México habla de una protección real y efectiva en el ámbito de la protección o en las transacciones digitales. Protección al consumidor en el comercio electrónico en el caso de Colombia también está regulado. En el caso de Brasil, fíjense ustedes ahí resaltado, responsabilidad solidaria, es decir, de todos los que intervienen en el acto de consumo digital, por la veracidad de las informaciones publicadas y por los eventuales daños causados al consumidor. Acá, a 2 horas de avión, lo tenemos regulado. No nos teníamos que ir a España, a Italia o a Francia para buscar la solución del caso concreto de Costel. Pero la Cámara Nacional de Comercio aplica la Directiva 31 del año 2000, con lo cual ya hay un primer hecho que es destacable, que es que está aplicando una norma que lleva 20 años. En el mundo digital, 20 años es como toda la historia física, digamos. Es hablar de antes de Cristo. En el año 2000, la Comunidad Europea, obviamente que lo que hizo fue derribar las barreras normativas para que la mayor cantidad de empresas informáticas se desarrollen en ese ámbito como una decisión estratégica de política económica. Pero de hecho hoy hay proyectos legislativos en cada uno de los países que integran la Comunidad Europea e incluso en el Parlamento Europeo para modificar esta directiva. Porque realmente el mundo digital cambió, se modificó, no tiene absolutamente nada que ver. Pero ¿qué es lo que decía esta directiva, la 31 del 2000? Fíjense ustedes, alojamiento de datos. El prestador del servicio no puede ser considerado responsable de los datos almacenados. Es decir, lo he dicho de otro modo, Mercado Libre no puede ser considerado responsable por los datos almacenados en esa plataforma. A condición de que no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios no tenga conocimientos de hechos o circunstancias por lo que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que tenga conocimiento de estos puntos el prestador y el prestador de servicios actúe con prontitud. Es decir, Mercado Libre dice, no es responsable. ¿Por qué? Porque nunca se enteró de que en realidad en su marketplace tenía un estafador o un proveedor que incumplía
las normas de protección de los consumidores y usuarios. Eso sí, nos brinda absolutamente toda la confianza de que es una plataforma segura, de que tiene confiabilidad, etcétera, etcétera. Y tampoco nadie denunció a ese proveedor y por ende no lo removió. Entonces, aplicando este artículo 14, de ninguna manera Mercado Libre va a ser responsable. Recuerden que esto fue lo que aplicó la Sala C de la Cámara Nacional de Comercio. Y fíjense algo peor que dice esta Directiva 31 del año 2000, que reitero, es la que aplica la Sala D de la Cámara Nacional de lo Comercial en infracción a nuestra propia ley. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios, es decir, a Mercado Libre, una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indican actividades ilícitas. Es decir, vos podés tener a cualquiera adentro de tu plataforma que no lo vas a tener que controlar, ni tampoco vas a tener que generar mecanismos que permitan buscar a ver si entre tus proveedores, o en realidad entre tus sujetos que comercializan en tu nombre o bajo tu confiabilidad, hay alguna suerte de infractor, polizón, llámenlo como quieran. Digo, esto es de una desprotección verdaderamente absoluta. Bueno, esto fue lo que se terminó aplicando en el caso Kosten. Otros argumentos. Dice acá, en el caso Kosten, Mercado Libre no tuvo un papel activo. Si hubiese tenido un papel activo, eventualmente hubiese sido responsable. ¿Cuándo reconoce la Cámara que hay un papel activo? Cuando recibe una comisión, es decir, cuando recibe un pago por su servicio. Cuando en realidad, como ustedes saben, la gran cantidad de plataformas, en realidad, adquiere su rentabilidad a partir del manejo de datos y no del pago directo de un consumidor por el servicio que presta. Es decir, esta frase que hoy por hoy se está acuñando de que cuando no pagás por el servicio, por el producto o el servicio sos vos. Es decir, que ahí, hoy por hoy el papel activo de una plataforma no se circunscribe únicamente al caso de que reciba un pago directo o no. Si no se circunscribe, por ejemplo, a la utilización algorítmica, a la reputación, a la maximización de la confianza, a la cantidad de tráfico que se realiza mediante esa plataforma de marketplace. Hay otros antecedentes. Sí, ¿cómo? Con Mercado Libre, el tema de la confianza, por ejemplo, cuando vos vas a comprar en Mercado Libre, te fijas que esté el vendedor como chequeado por Mercado Libre, que te dice que es confiable, ¿no? ¿Tiene responsabilidad por eso? Bueno, para mí sí, acá según la Cámara dice que no. Ahora vamos a ver algunos casos. Ya termino, de hecho, la clase la vamos a terminar, ya me estoy pasando, pero quedan 2 o 3 puntos. Para esta sala de la Cámara Nacional de lo Comercial, no. O sea, esa confianza, ese dato de confianza, en realidad es un sistema de confianza que si bien nosotros vamos completando, la propia página administra. No es que uno puede decir, fulano es recontra confiable o mengano, no. Uno puede decir, esta persona me cumplió o me incumplió. Después la administración y la creación de confianza la da Mercado Libre. Para mí es un factor de atribución objetiva, que en realidad lo que provoca es una responsabilidad objetiva de Mercado Libre. Para la Cámara no. Para la Cámara aplicando norma extranjera, Directiva 31 del 2000 de la Comunidad Europea, no. Dice, hay un caso que se aplicó la Directiva 31, expedido por la Corte de octubre del 2014, que es el fallo Rodríguez con Google, que en realidad es un tema de dignidad y de imagen, de derecho personalísimo, no es de comercialización. Rodríguez era una modelo que aparecía en unos sitios pornográficos. Le hace una demanda a Google y el fallo termina saliendo por una suerte de responsabilidad subjetiva agravada de Google. Es decir, para que Google tenga responsabilidad, lo que tenía que haber hecho Rodríguez es avisar antes, previamente, decir, mira, Google, vos me estás redireccionando con mi nombre a un montón de sitios pornográficos y yo no tengo nada que ver con esto. Removeme mis fotos de ahí. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver como plataforma fáctica con lo que pasó con Mercado Libre. Mercado Libre utilizó una posición neutra, simplemente fue un aviso clasificado, según la sala de la Cámara Comercial, y dice, y simplemente hay alguna jurisprudencia minoritaria en materia de responsabilidad de los marketplaces en nuestro país que no la voy a seguir. Uno es el caso Claps con Mercado Libre, en donde la sala K de la Cámara Nacional en lo Civil, en el año 2012, responsabilizó objetivamente al Mercado Libre por los fundamentos que yo vengo desarrollando, ¿no? Esto de la confianza y demás. El caso Claps es un caso interesante. Una persona había comprado
dos entradas para ir a ver el último recital de Soda Stereo en el año 2007 por Mercado Libre. La cuestión que van con un amigo, llegan al control policial, Claps y el amigo están 48 horas demorados en una comisaría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque las entradas eran truchas, cuando en realidad él las había comprado por Mercado Libre. Bueno, finalmente se le hace un juicio a Mercado Libre es responsable objetivamente. Algo parecido sucede en la provincia de Córdoba, donde el Tribunal Superior de esa provincia reconoció en Mercado Libre una responsabilidad objetiva por la comercialización de un producto defectuoso, es decir, a una consumidora le llega un producto que en realidad no era el producto que había contratado. Fundamentalmente basado en la idea de los contratos conexos y de este principio de confianza. Siguen con más argumentos. ¿Qué dice la sala C? La sala D. En el sitio web de Mercado Libre es fácilmente accesible para cualquier usuario la lectura de los términos y condiciones del servicio prestado. Es decir, la sala D interpreta, recuerden ustedes toda esta cuestión neurolingüística y de psicología conductiva que veíamos al principio de la clase, que leer los términos y condiciones de cada una de las plataformas es algo fácil, es algo accesible y es algo que hacemos todos. Yo siempre digo lo mismo, y sobre todo a partir de que me empecé a especializar en materia de protección de consumidores y usuarios. Si alguien es masoquista, lea los términos y condiciones de absolutamente todo lo que contratamos. Porque prácticamente no tenemos derecho a nada. Pero reitero, si hay una norma aplicable de orden público, como es la Ley de Defensa del Consumidor, no me importa lo que digan los términos y condiciones. No me importa lo que fijó el proveedor que estableció determinadas cláusulas de adhesión, las cuales obviamente no puedo discutir. Pero ya que habla de fácilmente accesible, de información fácilmente accesible, vamos a ver si es tan fácil. Ministerio de Defensa del Consumidor en Noruega. Leer los términos y condiciones de tus apps podría tomarte al menos 24 horas. Es decir, para comprar un paquete de fideos por Mercado Libre tendría que leer los términos y condiciones y me pueden llevar 24 horas. Es totalmente incongruente. No tiene practicidad lo que están diciendo. Pero bueno, hice la prueba, entré a Mercado Libre, factor confianza, dije, bueno, vamos a completar los datos para ser un usuario de Mercado Libre, y empecé a entrar a los términos y condiciones, ¿no? Empecé a leer. Primer término y condición, segundo término y condición. Fíjense ustedes lo fácil que es leer, ¿no? Imagínense a alguien que ni siquiera estudia Derecho. Cuando habla de modificación del acuerdo, listado de bienes, publicación de bienes y servicios, artículos prohibidos, protección de la propiedad intelectual, con la complejidad que reviste todo el régimen de propiedad intelectual, privacidad de la información, obligaciones de los usuarios, obligaciones del vendedor, impuestos, prohibiciones, violaciones del sistema de datos, sanciones de suspensión de operaciones, alcance de los servicios de Mercado Libre, fallos en el sistema, tarifas y facturación. Y no contento con eso, también te tenés que leer los 17 anexos, porque uno va a ver así y tiene más páginas y páginas para leer, con lo cual la verdad que el argumento de quien escribió este fallo, yo no sé si verdaderamente vive en la prehistoria, porque nada de los términos y condiciones de nuestras apps es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O cómo seguimos con todo esto? ¿O cómo es que se tendría que haber seguido? Bueno, se tendría que haber aplicado el artículo 42 de la Constitución Nacional del Sistema Protectorio, el artículo 4 que regula el deber de información de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula también el deber de información. Fíjense ustedes que hoy por hoy hay una serie de proyectos de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor para que sea reconvertido en un Código de Defensa del Consumidor, al igual que el Código Civil y Comercial, por ejemplo, que reconoce este deber de información de manera fácil y accesible para el consumidor, y además establece que uno de los supuestos de infracción al deber de información es la sobreinformación. Es decir, abrumar al consumidor de información para que precisamente no la lea. Eso también es una infracción al deber de información. Fíjense en materia de responsabilidad lo que dicen los términos y condiciones. Solo pone a disposición de los usuarios un espacio virtual. El Mercado Libre no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas. Por ello, no será responsable. Cada usuario conoce y acepta ser exclusivo responsable por los bienes y servicios que publica para su venta y compra. Es decir, Mercado Libre se reconoce como un tercero intermediario que nada tiene que ver. En ningún caso Mercado Libre va a responder por los daños que pueda sufrir el usuario. Todo esto está escrito. Y esto claramente son cláusulas abusivas, cláusulas que están reguladas en el Código Civil y Comercial y que también están reguladas en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. En fin, este es el fallo que les comentaba del Tribunal Superior de Córdoba. Se los dejo y ya estamos pasados de horario. ¿Qué es lo
Esperen que voy a dejar de compartir. A ver. ¿Qué es lo que me interesa que queden claros? Que más allá de lo que dijo la Cámara Nacional en lo comercial, en materia de marketplace, primero lo que tenemos que tener en cuenta, de una manera muy concreta, es toda la subyacencia para cuestionar las instituciones jurídicas. Si nosotros no entendemos cómo funciona el mundo en términos digitales, cómo funcionan los algoritmos, cómo se nos meten en la cabeza de algún modo, ¿no? Cómo nos colocan en un lugar de irreflexión, difícilmente vamos a poder cumplir con el objetivo que el artículo 42 de la Constitución Nacional se propuso, la protección de los consumidores y usuarios. Por otro lado, también es interesante que más allá del riesgo creado, que es, si se quiere, el factor de atribución objetivo clásico que nos enseñan en obligaciones, tengan en cuenta que la confianza que generan estas plataformas también los colocan en un factor de atribución objetivo. Es decir, que ya acá no importa la falta de diligencia del proveedor o la falta precisamente de diligencia del consumidor al momento de contratar, sino que más allá de lo que dice la Cámara Nacional en lo comercial, existe una teoría, existen argumentos para determinar que por la confianza que estos marketplaces generan en cada uno de nosotros, existe una responsabilidad de tipo objetiva. Me queda pendiente, bueno, a ver quién era la que me mandó. Victoria, me queda pendiente mandarte el